Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que estoy un poco atacado de la alergia. Buenas noches para todos. Buenas noches. Ahí están preguntando, ahí va, por las constancias. Perfecto, gracias Miguel. Tenemos 105 en este momento. ¿Sí? Alba Vega. Sí. No se oye. Sí, profesor. Ah, sí. Alba de la Vega. Dígame. No, no pregunté nada, profe. Ah, acá no, porque como me apareció la pantalla ahí, discúlpeme, sí. discúlpeme. No, profesor. Esperamos unos minutos y ya comenzamos, ¿les parece? Porque están entrando. Bueno, ya tenemos un número, digamos, de 117. Supongo que algunos más seguirán entrando. ¿Me oyen bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bien. profe. Bien, ahí tenemos la compañera que va en el ómnibus. Se ve que toma siempre el ómnibus, ¿no? El mismo ómnibus. Sí, Bien. Bueno, disculpe. no, por favor. Bueno, digamos que hoy tenemos que seguir de acuerdo al cronograma estipulado, pero previamente, y bueno, de acuerdo digamos, en función de que tuvimos un inconveniente el día del parcial, que desde ya le agradecemos a los que, digamos, nos enviaron, digamos, la información desde el otro lado de la pantalla, advirtiendo justamente el problema técnico que tuvimos. Obviamente que nosotros inmediatamente nos ocupamos del tema como corresponde, verificamos, el cuerpo docente verificamos qué era lo que había ocurrido,
en realidad, cosas que pueden pasar, hubo un problema en cuanto a, digamos, ahí en la configuración de la prueba. Habíamos chequeado en primer momento y después, bueno, se ve que hubo un problema ahí, que quedó algún inconveniente en la configuración por defecto del cuestionario, y eso digamos que nos alteró el sistema de penalización que habíamos establecido nosotros de acuerdo a las pautas, que se iba a penalizar las respuestas incorrectas. También, por información de ustedes, se dio de que se podía comprobar si la respuesta era correcta y al mismo tiempo realizar intentos para modificar la respuesta. O sea que, en definitiva, tuvimos ese inconveniente. De todos modos, digamos, el parcial se realizó. No hubo inconveniente en ese sentido. Y como tuvimos la posibilidad de chequear todo y corroborar todo, en forma inmediata, también hicimos la consulta a los administradores de EVA a los efectos de proceder a la corrección del parcial, porque teníamos justamente una fecha que habíamos hecho referencia para entregar las calificaciones, y los administradores de EVA nos pusieron en conocimiento que si nosotros pretendíamos adaptar el cuestionario al modo original, digamos, como había sido preestablecido, a los efectos de poder corregir en la forma pautada y, reitero, penalizar las preguntas contestadas en forma incorrecta, nos informaron de que no nos garantizaban técnicamente de que en realidad no pudiéramos perder los registros de los intentos. Entonces, como nosotros logramos grabar todos los registros de intentos de cada uno de ustedes, entonces, lógicamente que era necesario solucionar este tema. Entonces, entendimos que debíamos de solucionarlo de la forma que no perjudicara al estudiante, pero fundamentalmente con una, digamos, con la claridad que debemos de tener y la responsabilidad que debemos de tener todos, de que las decisiones que se tomen tienen que ser justas. Entonces, optamos por, en primer lugar, dado que no podíamos volver atrás para penalizar, optamos por no penalizar las respuestas incorrectas, lo cual en definitiva va en beneficio del estudiante. Y como un grupo reducido, pero no deja de ser importante, pero es un grupo reducido de estudiantes que realizó más de un intento, lo cual obviamente tenemos el registro. Y la mayoría del grupo realizó el escrito, realizó la prueba, realizando un único intento, y la cumplieron sin problema. Entonces, ¿cuál es la solución al inconveniente técnico que se dio? Muy sencillo. Procedimos a tomar todas esas registros de intentos de cada uno de ustedes, optamos por no penalizar las incorrectas, optamos por corregir solo las correctas y optamos por tomar la prueba en función del primer intento. No sé si soy claro. Es decir, que aquellos estudiantes que utilizaron la herramienta que por un error
que se dio técnico Sí, no pudieron me acuerdo. pudieron utilizarla, entonces, obviamente que nosotros tomamos solamente el primer intento. En base a eso, hicimos la calificación manual, que tengo que agradecer ante ustedes digamos, a la dedicación que tuvieron el doctor Bonomi y el doctor de la Peña, que en realidad me facilitaron la tarea, porque la idea era cumplir con el grupo y fundamentalmente por el hecho de que quienes realmente realizaron la prueba con un primer intento y cumplieron, ya sea porque no se hubieran dado cuenta de poderla utilizar esa herramienta o porque a conciencia, que fue lo primero que dijimos acá en este grupo, que el tema es que somos todos grandes y acá es a conciencia el trabajo del grupo. Entonces, tomando en consideración todos esos elementos, bueno, decidimos hacerlo, digamos, manual por cada uno y con los intentos a la vista. O sea que en la noche de hoy ustedes van a tener la corrección, se va a subir a EVA, no van a tener penalización, porque podíamos tener ese inconveniente de perder los intentos, entonces para nosotros es importante guardar y grabar esos intentos, y esa es la calificación que van a tener. Les pedimos las disculpas porque, bueno, algo ocurrió, algo pasó. De todos modos, ustedes no son los perjudicados. Y para el próximo, claro está, bueno, corroboraremos una y otra vez para que el sistema funcione a la perfección y podamos penalizar como estaba prevista la prueba. De todos modos, en la tercera prueba, digo, esos problemas no los vamos a tener porque va a ser presencial y lógicamente que la modalidad va a cambiar. Así que no sé si alguien tiene alguna duda. Si no hay dudas, Profe, hay muchos sí, levantando la mano. sí, sí. Sí, a Yo ver, quería hacer tú. una pregunta. Sí, No, ustedes pueden saber, por ejemplo, yo no utilicé la herramienta esa de corroborar, para nada, pero yo no estoy segura si mientras estaba pensando, si capaz que puse una opción, después puse otra, no bueno, sé, capaz que no, a capaz que... ver, yo no puedo ahora recordar de memoria. Si alguien tiene alguna duda, después lo plantea y nosotros tenemos registrado a cada uno de ustedes los intentos que hicieron. Está registrado en el momento, el minuto, o sea, el primer intento, el segundo intento. Con tiempo, digamos, como para darse cuenta de que fue a través de usar la herramienta, porque si uno no la usó... Y si no la usó, a ver... pero capaz que no tenía un solo, no sé, capaz que... no, capaz que la mayoría no la usó. yo no, ¿Ah? claro, yo no la usé Bueno, para por nada. eso no sé cuál es su caso en particular. Lo que No, ocurre es que yo de capaz que memoria no puse me puedo una y después puse acordar. otra enseguida. Bueno, no sé. Yo lo que le quiero decir es que lo que está registrado y la corrección nuestra en función de lo registrado. Entiendo que es la forma justa de solucionar un inconveniente técnico que se dio y lo hicimos manual. Esa es la... Bien, no, sí. era importante saber que podían distinguir bien los casos que Sí, usaron la herramienta. pero está clarísimo. Es más, hubo algún alumno que hizo 3 intentos. Y bueno, seguro, en la cuarta le iba a dar correcta. Sí, Claro. Nacida. No, yo quería decir que sí vi eso de la herramienta, eso que aparecía,
pero yo en primer momento pensé que era para confirmar la pregunta, o sea, que uno ponía y confirmaba, pero ahí solo aparecía que estaba incorrecta. Yo nunca intenté cambiar la respuesta que había dado. Aparecía Y que si no, estaba a ver, incorrecta o A mí me pasó lo correcta. mismo, profesor. Me Esa pasó lo opción de mismo. confirmar, A ver. aparte, también estaba en el Pero parcial digo, del A ver, digo todo porque todo lo que ustedes puedan decir, digamos, está claro. Lo que le queremos decir es que los movimientos de ustedes están todos grabados, están todos, digamos, registrados. Entonces no hay ninguna duda, lo cual a nosotros justamente nos permitió corregir en función del primer intento. Es decir, ¿qué hicimos nosotros? Corregimos el primer intento, de todos. ¿Tá? O sea que si había un segundo, un tercero, no fue tomado en cuenta. sí, porque en Y realidad no era se una... tomó en cuenta la penalización que estaba prevista. Bueno, eso en favor de ustedes. Bueno, pasó ese inconveniente, bueno, obviamente que es en favor del estudiante, otra no. Profesor, Sí. profesor, disculpe porque la manito no sé, pero usted sabe que yo tengo problemas con la tecnología, ¿no? Pero yo le decía un circulito allí, corroborar, corroborar. A No, ver, perfecto. es que me estoy poniendo nerviosa, profe. No se ponga nerviosa Decía porque confirmar, acá, yo confirmé a todos. acá somos todos grandes, no hay que Por ponerse eso. nerviosos. Lo que les quiero decir es que hubo un inconveniente y obviamente que el equipo docente tuvo que tomar una decisión. La decisión que tomamos es esa. Después que ustedes conozcan la calificación, si hay alguien que entiende que tiene que plantear algo, lo plantea formalmente y nosotros tenemos los registros en los que surge quién realizó más de un intento y en qué momento. Es eso. Pero ya les digo, estamos hablando menos del 25%. ¿Ah? Sí. Profesor, pero con intento se refiere a cambiar de respuesta, Sí, claro. no ese botón de confirmar. Esa es la Claro, duda claro. que yo también tengo. Cambia, Por eso, porque yo confirmé todo. No el uso de la herramienta de corroborar. Yo la utilicé, contesté, utilicé la herramienta de corroborar y seguí a la siguiente pregunta, incluso teniéndola incorrecta. Ese es el matiz que a mí me queda. A ver, profesor. El tema es que acá, si ustedes no cambiaron la pregunta, no van a tener problemas. Perfecto, Tan clarísimo. fácil como eso. ¿Por qué? Porque, la respuesta correcta. reitero, se les está tomando el primer intento. Está clarísimo, perfecto. Profesor, No disculpe. hay que explicar más nada, sí. Tengo una duda. Sí. Yo me confié en los 5 minutos que ustedes plantearon en EVA que iban a dar. Yo cuando iba... Los 5 minutos era, digamos, después que, si ustedes empezaban en hora, ¿verdad? Iban a tener los 30 minutos. Ahora, si ustedes empezaron después de lo que estaba previsto, obviamente que el sistema los iba a sacar. Bien, yo entendí que eran 5 minutos de tolerancia. Entonces Bien. yo me confié y pero no. empecé a responder más lento. Nosotros Y al claro, sistema, las últimas me quedaron sin responder. en eso no lo puede, ahí no hubo error del sistema. El error A del mí me sistema gustaría- fue que ustedes pudieron modificar, quien, digamos, hubiera querido modificar, podía modificar la pregunta. Obviamente que a nosotros para corregir no nos afecta porque no lo tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta el primer intento y nada más. Y esa es la corrección de la prueba y esa es la nota que van a tener en la prueba. Profe, O ¿puedo sea decir que algo? sí, sí, ¿Puedo decir algo? sí. Yo quería decir si en la próxima prueba pueden tener en cuenta más el tiempo, porque nos Bueno, pareció a la mayoría demasiado corto y Bueno, en otras materias eso tuvimos la misma cantidad de bien, tiempo eso- y las mismas eso- preguntas, pero eran preguntas mucho más cortas y estas eran Bueno. preguntas muy extensas donde había que prestar atención. Sí, Y atención, hay que yo no prestar llegué a atención. terminar Bueno, las preguntas. bueno, ese es un tema que lógicamente, digamos, entendimos, el grupo docente, que ese era el tiempo adecuado para
el tipo de prueba que estábamos poniendo. Es decir, era una prueba accesible, no había nada rebuscado en ninguna pregunta. Nosotros no hacemos preguntas rebuscadas porque obviamente no es la finalidad, no es el objetivo. Quiero que tengan claro de que este equipo docente siempre va a actuar con la lealtad que corresponde, como les hablamos desde el primer día. Y por eso, Sí, ante este inconveniente, optamos por esta solución porque entendimos que era la más justa. Puede que de repente alguien entienda que no. Entendimos que era la más justa para no perjudicar a quien, digamos, el hecho de que la prueba se había realizado. Sí, Silvia. Pero lo del tiempo es un elemento que, bueno, depende del tipo de prueba que se ponga. Sí. Profesor, buenas noches. Quisiera Buenas. hacerle una consulta. En realidad, particularmente me pasó una situación que yo se la planteé al doctor Bonomi, el profesor, pero en realidad mi consulta es, los que perdimos... ¿Usted sabe que perdió? Y sí, no me fue bien. Yo ¿Y cómo sabe que perdió? ¿Y cómo sabe que perdió? Porque me equivoqué y en realidad me puse a contestar y claro, porque se me iba el tiempo y bueno, seguramente yo no debo llegar a lo aceptable. Bueno, pero no se sabe. mi pregunta es en realidad, en el caso que hayamos perdido el primer parcial, vamos libres, obviamente vamos a hacer las otras pruebas, pero ¿cuál es la condición en la que llegamos al examen? Esa es mi pregunta, si continuamos, por supuesto, en la clase y haciendo... Bueno, primero, a ver, porque si no se nos va la clase en una cuestión administrativa y ya está resuelto. Disculpe. Primero, vean las notas y quien no haya obtenido la nota que exige el reglamento, que es el mínimo de 3, quien no lo haya obtenido puede seguir el curso y bueno, y después va a tener derecho a dar el examen, lo que no va a poder exonerar. Y después los que estén en carrera sepan que la última prueba tiene que sacar 6 o más de 6 y promediar 6 entre las 3 pruebas. Esas son las reglas de juego. Muchas gracias, profesor. No, Yo por tengo favor. una duda. Tengo una Sí. duda. En mi caso particular, cuando... No lo veo a Ignacio. No, es que no tiene fotos. Ujú. En mi caso particular, yo cuando mandé al finalizar todas las preguntas y mandé la opción enviar todo y terminar, ya era el tiempo límite para mandarlo, decía sin respuesta cada pregunta. La detalla de la pregunta 1 al final y decía sin respuesta. Hubo varios casos de varios compañeros que dijeron lo mismo y que bueno, se quejaron. Pero el sistema lo subía. Yo lo que me quiero quedar tranquilo es que la pregunta, o sea, la opción que yo elegí, que haya quedado registrada al momento de corregirse, porque todas me quedaron por igual. O sea, me di cuenta de eso cuando mandé todo. Bueno, lo que ustedes, las opciones de ustedes están todas registradas. Y los intentos de ustedes están todos registrados. Sí, eso es en lo cuanto que da a eso, la tranquilidad en cuanto a que la prueba se realizó, ¿verdad? Y que el sistema registró las operaciones realizadas por usted. Sí, en cuanto a eso me quedo tranquilo porque no es lo mismo elegir una pregunta, comprobar y saber que está mal y elegir otra. Se les va a subir las notas, ustedes reciben la nota y ahí si hay alguien que entiende que bueno, que no aparece o en fin, nos pondrá en conocimiento. Sí, Alejandra. No, perdón que insista, profe, pero yo entiendo que el sistema, los administradores, seguro debe ser así, ¿no? Que la opción de corroborar tiene que estar indicada de alguna manera, porque entiendo que ustedes deberían tomar los intentos que fueron antes de corroborar, por ejemplo, para la persona que lo haya usado. A ver, escúchame una cosa, no se preocupe porque, digamos, eso está más que claro.
Y a ustedes se le está tomando solo el primer intento. Claro, pero ese es el problema. Porque A ver, el primer usted intento- espere a tener el resultado y después cualquier cosa lo plantea, ¿correcto? Y lo plantea formalmente como corresponde, porque estamos en una universidad. Bien, ¿Ah? gracias. Sí, Miguel. Nada más que decirles que la configuración correcta no les hubiera permitido la opción de comprobación o corroboración, es decir, hubiesen marcado y al finalizar el intento no hubiesen obtenido ninguna respuesta en cuanto a si estaba bien contestada o mal contestada hasta que nosotros habilitáramos dicha opción. Nada más que eso, ahí radica el error de configuración. Y para darles tranquilidad, que el doctor no se los dijo, pero el 98% de los estudiantes tienen notas de 3 o superiores, es decir, que todos están todavía en condiciones de exonerar el curso, siempre y cuando obtengan una calificación promedio final de 6, teniendo en consideración que en el último parcial también tienen que sacarse 6 o más. Disculpe, profesor, que lo moleste. Verónica le habla. No sé si le parece que el tema ya esté terminado acá, digo, porque así podemos arrancar y seguimos con A estado. ver, para Porque mí, ya pasó media hora. perdón, para mí estaba terminado el momento que solucionamos el problema, pero como siguieron haciendo preguntas, digo, No, es yo que no voy se a... solucionó el problema, porque no pusieron el tiempo que marcaba en Eva y muchos nos No, quedamos sin contestar la mayoría de las preguntas. no, discúlpeme, pero digo, el tiempo fue el tiempo que estaba digamos, en el sistema. O sea que, en definitiva, si usted entiende que tiene que hacer algún recurso, hágalo como corresponde. Perdón, agradecerles y Miguel, especialmente porque yo no podía entrar en EVA, y o sea, no me aceptaba, no podía hacer el clip y tú me dijiste, anda, tendrá, qué sé yo, y pude, llegué tarde, entré tarde y contesté a las apuradas, ¿no? Y bueno, veremos a ver Bueno, cuál. no, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor. Así que no sé si les parece que podemos comenzar con la clase. Virginia Echeveste. Estoy acá, ¿qué pasó? No, digo, no veía la cara y digo, de repente tenía algo que decir. No, cualquier cosa levanto. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, quedó claro. Después entren para ver el resultado del escrito. Y bueno, y en este tiempo que tenemos, vamos a tratar perdón, Federico, Miguel, ¿alguna aclaración? No, nada que agregar. Muchísimas gracias. Profe, ¿pasaron el código para la asistencia? Sí, Bien. se pasó al chat. Está en el chat. Perfecto. Bueno, Ok, muy gracias. bien. Respecto del tema que tenemos que comenzar ahora, es en cuanto a Estado. Y en realidad es un tema que nos va a llevar un par de clases. Es un tema, como todos estos, importante. Y evidentemente que siempre cuando se hace referencia al Estado, surgen una serie, digamos, de conceptos que también depende de los autores, como vimos cuando estudiamos los tipos de constitución, y que habían conceptos que iban desde lo político, lo sociológico y obviamente lo jurídico. En el tema de Estado ocurre exactamente lo mismo. Hay distintos conceptos según los autores, a los que, digamos, luego vamos a referir, pero fundamentalmente para llegar después a un concepto general de lo que es el Estado. Pero, como todas las cosas, como les decía y habíamos dicho, que siempre que abordemos un tema, al menos este equipo docente les va a hacer alguna referencia en cuanto a la teoría, porque es importante tener un poco un conocimiento, al menos en el tiempo que disponemos, en cuanto a, perdón,
a veces me lleva a toser un poco la letra. En cuanto a, tenemos, decía, la teoría, y en ese sentido, por ejemplo, hoy nos vamos a referir a Kelsen. Si bien ya hemos hecho alguna referencia, pero vamos a analizar el pensamiento de Kelsen, lo que tiene que ver con la teoría del Estado, tomando como punto de partida de que Kelsen es, digamos, un pensador jurídico y político austríaco, es uno de los principales exponentes digamos, del siglo XX en lo que tiene que ver con los conceptos en cuanto a el desarrollo de la democracia. Y en ese sentido debemos ubicarlo entre 1881 y 1973. Kelsen hacia 1949 vino a la Argentina, a Buenos Aires, fue invitado para un diálogo justamente respecto de la teoría, su teoría pura del derecho, que es la obra en la que hoy vamos a centrar el estudio. Y vino por el día a Montevideo y dio una conferencia en el Paraninfo de la universidad. En lo que, digamos que la verdad que cuando uno lee a Kelsen, primero que cada vez que uno relee, encuentra algo más. A mí en lo que me es personal me seduce mucho la lectura sobre Kelsen. Aparte la precisión que tiene. Y como le decía, lo ubicamos entre 1881 y 1973. Kelsen lo ubicamos dentro de las teorías del Estado como la corriente jurídica, o la teoría jurídica. Y al igual que su maestro, que uno de sus maestros, que fue George Jelinek, él va a dar un concepto jurídico de Estado. Con la, digamos, diferencia que justamente Jelinek, además de dar un concepto jurídico, dio también conceptos desde el punto de vista sociológico. De todos modos, para conocer un poco a Kelsen, digamos, al menos los aspectos más importantes, como les decía, nace en 1881, él nace en Austria, en la ciudad de Praga. Él digamos, su madre fue Agustina Lowy y su padre Adolf Kelsen. El padre, a temprana edad, a los 14 años, digamos que comenzó a trabajar en lo que sería el comercio en general, primero desempeñándose en una pequeña empresa artesanal y luego, con el paso del tiempo, obtiene la posibilidad de montar una fábrica de iluminación a gas en aquel momento y también iluminación eléctrica con posterioridad. Lo cierto es que estas familias en general en esa época, digamos, se ocupaban de que los hijos tuvieran algún tipo de educación y por lo general también tenían una educación con conocimiento de la religión, o colegios que muchas veces estaban, digamos, fundados por alguna corriente religiosa. Y en ese caso, el caso de Kelsen, él comienza a los 4 años de edad en la escuela elemental evangélica de la cuarta circunscripción, y disculpen que a veces me viene la tos, y luego realiza sus estudios en el liceo llamado Gymnasium, que fue, digamos, el liceo más antiguo de Viena, fundado en 1555 por los jesuitas. O sea que en principio él entonces tiene allí una formación que
tiene que ver con lo evangélico y luego con lo católico. Lo cierto es que él a temprana edad tiene interés por la literatura y la filosofía. Eso era propio generalmente en esa época de incursionar en la literatura, la filosofía y fundamentalmente las ciencias como la matemáticas y la física. Y en ese sentido, Kelsen justamente tiene esa inclinación. Pero, ¿qué ocurrió? Que en el año 1900 tuvo que hacer el servicio militar obligatorio. Allí cancela, obviamente, sus estudios por el periodo de un año, y luego, como todo joven que duda de, digamos, qué carrera realizar o qué estudios realizar, aquel interés que él tenía por la literatura y la filosofía, en definitiva, principalmente por la filosofía, queda de lado. También lo que tenía que ver con que en general se optaba por la medicina. Y entonces por el, digamos, el entorno en que él había crecido, él decía en su autobiografía que en realidad en su medio se veía al filósofo y al médico como dioses del Olimpo. Entonces, como que él, digamos, no estaba muy afín a transitar por ese camino. Y también, en cuanto a la filosofía, cuando tuvo que decidir, entendió que quizá por lo general quienes se dedicaban a la filosofía terminaban como docente en algún liceo. Entonces, ¿qué hizo? Optó por el derecho. Y allí es cuando Kelsen opta por el derecho, pensando en obtener el título de abogado, para eventualmente luego desempeñarse como juez. Esa era un poco la idea que tenía Kelsen. Lo cierto es que hacia 1906, él obtiene el doctorado de Derecho en la Universidad de Viena, luego realiza 3 semestres en Heidelberg, en Alemania, y allí es donde él entra, digamos, en mayor contacto con esos maestros del derecho, como fueron George Jelinek y también el caso de Max Weber. Es importante tener en cuenta que Kelsen rápidamente hace la carrera docente. Él ya, fíjense que en 1905 obtiene en Viena la habilitación para la enseñanza del derecho público, de lo que era derecho público y filosofía del derecho. Y posteriormente obtiene el título de profesor ordinario en 1917, profesor extraordinario en 1917 y profesor ordinario de la Universidad de Viena en 1919. En ese periodo es cuando Kelsen tiene, como decía, ese contacto con sus profesores, y allí él hace una distinción entre lo que era, digamos, la relación que pudo tener con Jelinek y la relación que pudo tener con Max Weber. Él, respecto de Jelinek, obviamente que sin dejar de reconocer los conocimientos del maestro, él refiere que en realidad Jelinek generalmente estaba rodeado, sí, Susana. Perdón, ¿cómo se escribe el nombre del primer docente? ¿Max Weber y el otro? Max, con X, Sí. Max. No, ese sí, no, el otro docente. Jelinek. Está en el chat. Bien, a ver, gracias. Miguel, si lo Me podés fijo, me escribir fijo. así. Muchas Sí, ya está gracias. puesto. Sí, ya está puesto. Bien, yo me fijo. siempre los profesores le están escribiendo así, para no perder tiempo. Perfecto, perfecto, gracias, perdón. Max estaba en que... que sobre George decía que generalmente claro, estaba rodeado. Claro, él estaba rodeado, decía él, de grupo de personas, obviamente estudiantes en general,
que lo alababan y le aumentaban, decía Kelsen, le aumentaban su vanidad. Por lo cual, en la autobiografía él dice que eso le impidió a él tener una relación directa con Jelinek. A diferencia de Max Weber, que él lo refiere como, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista personal. Él dice que Max Weber en realidad era de considerarlo como de excelencia como persona. Hay un ruido, no sé si soy yo. Él decía que como excelencia de persona, y que en el caso de Jelinek, él digamos, refiere a este profesor como mejor escritor que docente, porque como docente él entendía que no permitía la más mínima contradicción en cuanto a el poder discutido desde el punto de vista académico. Eso es lo que pensaba Kelsen de estos maestros, ¿no? Lo cierto es que el contacto con Max Weber se acrecenta en Alemania, en Heidelberg, y luego también posteriormente en Viena, ¿no? Donde desempeñó también la docencia Kelsen, lo hizo en la Universidad de Colonia, en Alemania, en Ginebra, en Suiza, y posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, también se desempeña en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y luego en la Universidad de Berkeley, ya radicado en Estados Unidos, y ahí es donde fallece. Fallece el 19 de abril de 1973. O sea que simplemente estos elementos de la autobiografía para ubicar un poco a Kelsen, ponerle un poco de cara, digamos, por decirlo de alguna forma, al autor. ¿Cuáles son las obras más importantes de este autor? Son la teoría general del Estado, la teoría general del derecho y del Estado, y la teoría pura del derecho. Y ahí es donde nosotros vamos a centrarnos y analizar el pensamiento de Kelsen en cuanto al Estado. Y en ese sentido, Kelsen recibió también la influencia, lo que tiene que ver con la escuela moderna del derecho alemán, de autores como Emmanuel Kant, von Herber, Paul Lavand, que fundamentalmente respecto de Kant, él manifiesta de que los conocimientos vertidos por Kant desde el punto de vista de la filosofía del derecho le fueron muy útiles, y de ahí que Kelsen lo nombra, lo refiere a Kant en el prólogo de su obra Teoría General del Estado. O sea que, como ven, él incursiona no solo en el derecho, sino que recibe influencia también de estos otros autores. De allí que Kelsen va a desarrollar esa teoría pura. ¿Y por qué la teoría pura, con la cual él justamente funda la escuela pura del derecho? Porque en definitiva él va a dar una explicación de cómo él concibe al derecho y cómo entendía que era necesario estudiar el derecho. Entonces, esa obra de la teoría pura del derecho, la primera edición se hace en alemán, es en 1934, y unos 20 años después la edición se hace en el idioma francés, para posteriormente, digamos, editarse en español, y que bueno, que eso nos ha facilitado para realmente leer
al autor en la propia obra, ¿no? Lo cual es importante porque generalmente en los libros se tiene una síntesis de un poco de los conceptos que da Kelsen, pero el punto está en entender cuál es su razonamiento, cuál es su pensamiento para cuando uno lee los textos, bueno, poder captar con mayor facilidad y no tener que aprender de memoria lo que dice un texto. De allí entonces que ¿qué ocurre? Él se plantea esa teoría pura y él entiende justamente que lo que él va a hacer es desarrollar aquellos conocimientos, aquellas ponencias del positivismo jurídico del siglo XIX que ya estaban, digamos, en germen, pero lo que va a hacer es desarrollarlo. Y en ese sentido, ¿por qué la teoría pura? Porque él va a tratar de analizar el derecho desprovisto de toda connotación que sea ideológica, filosófica, política, religiosa. Generalmente, digamos, tanto la filosofía, la política, la religión, siempre están presentes. De ahí que cuando estudiamos el derecho constitucional dijimos que en Europa se estudia como derecho constitucional y político. Y la realidad lleva a eso. Pero bueno, lo que planteaba Kelsen era, bueno, estudiar el derecho en forma pura. Es decir, desprovisto de toda cuestión que pudiera en alguna forma, esto no lo dice Kelsen, lo digo yo, en una forma grosera podemos decir que en alguna forma contaminara al derecho. Y en ese sentido es que él entiende que a través de su obra lo que pretende, de alguna manera, es colocar al derecho en un sitial que había perdido, porque él dice que en definitiva todas estas, digamos, estas disciplinas a las que él refería, habían hecho que el derecho fuera el pariente pobre de las disciplinas. Entonces, de alguna forma, él va a tratar de, digamos, darle relevancia al derecho. Eso es lo que pretende. Después veremos si lo logra o no. De ahí que, al igual que sus maestros, lo que él va a hacer es utilizar justamente un análisis metodológico para la cuestión, para el estudio del derecho. ¿Y por qué desprovisto de todos estos elementos? Porque él dice que en definitiva el siglo XIX, dice que se caracterizó por un siglo en que los juristas, en realidad, no sé, ¿alguien que me habló? Que por un minuto se quedó sin audio. No. A ver, ahora, ¿me escuchan? No, no fue usted, profesor, debe haber Sí, sido la perfecto. compañera. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Se escucha bien, sí, profe. Entonces, lo que nos dice Kelsen justamente es que en definitiva no hubo ningún dominio, por decirlo de alguna forma, del conocimiento en que los juristas no incursionaran. Por eso es Disculpe, que profesor, me perdí, porque usted estaba diciendo que él decía que el siglo XIX había sido, y ahí no sé qué fue. que había sido un siglo que se había caracterizado porque no había ningún dominio en que los juristas, dominio del conocimiento, ¿no? Disciplina en que los juristas no hubieran incursionado. Y él lo refería en alguna forma de que en realidad también muchos de los juristas trataban de alcanzar mayor prestigio, ¿sí? Jerarquizar, digamos, la exposición de sus conocimientos y, en definitiva, recurrían, ¿sí? También a esas disciplinas. Entonces, por eso él dice, bueno, esto no es lo que yo quiero, lo que pretendo es estudiar el derecho desprovisto de todos los elementos. Entonces, el objeto del derecho del estudio de Kelsen va a ser precisamente lo que él llama el derecho opuesto.
y no supuesto. De ahí viene aquello del derecho positivo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho referencia? Que Kelsen lo refería en términos de derecho puesto y no supuesto. Es decir, el derecho opuesto es la realidad, ¿sí? Son los hechos de la realidad y esas normas, como vamos a ver, a que refiere Kelsen como el ordenamiento jurídico. De ahí que él dice que ese derecho opuesto y no supuesto es el derecho, dice él, creado por un acto que es cumplido en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando Kelsen nos dice eso, que el derecho es creado por un acto cumplido en el tiempo y en el espacio, está refiriendo precisamente a lo que habíamos ya dicho en cuanto a la vigencia, ¿se acuerdan de la norma? Por eso la importancia de los conceptos que habíamos marcado ya al principio del curso, para que cuando entráramos en estos temas ya no fuera ajeno ese término. Entonces, es la vigencia de la norma. ¿Por qué? Porque se da en el espacio y en el tiempo, es donde rige la norma jurídica, es decir, donde se aplica la norma jurídica. Y de ahí que Kelsen considera que su estudio se va a referir al derecho en general y no a un derecho en particular. O sea que ahí tenemos un punto de partida de Kelsen, el derecho en general y no el derecho en particular. En ese sentido, él también va a hacer una precisión que es importante que la tengan en cuenta de esta teoría, y es que él a través de esta teoría se pregunta qué es el derecho y cómo se forma, pero no cómo debe ser el derecho. Por eso es derecho opuesto y no supuesto. Porque cuando hablamos de cómo debe ser el derecho, ya estamos en una suposición. Entonces él dice, en realidad, lo que a él le ocupa es qué es el derecho y cómo se forma el derecho. ¿Hasta acá alguna duda? No, profesor. No, súper claro. ¿Claro? Bueno, yo levanté la mano, pero no funcionó. Tengo una consulta. Sí, diga. No, Cuando consulta tú- no, porque la tengo que cobrar. Escúchame, ¿sabes qué? Cuando tú hablas de derecho puro, ¿qué cosas contaminarían el derecho? ¿A qué nos referimos con derecho puro? Bueno, recién empezamos, pero... Ah, pensé que ya teníamos que saberlo y yo no lo sabía, perdón. No, es que estamos siguiendo, yo lo que estoy tratando es, de la obra de Kelsen, yo les estoy desarrollando la obra de Kelsen en forma sintética, y estoy desarrollando el pensamiento y el método, cómo va avanzando él para llegar al concepto de Estado. Entonces, dice, lo primero, él dice, teoría pura del derecho. Bueno, ¿por qué es pura? Porque va a estudiar el derecho desprovisto de toda connotación política, religiosa, filosófica, sociológica. Entonces, por eso él dice, el derecho puro. De ahí entonces que él dice, le ocupa qué es el derecho y cómo se forma, no cómo debe ser el derecho. Para explicar esto, él parte, y acá comenzamos a transitar la teoría de él parte, digamos, de eliminar una serie de dualismos, y para ello va a comenzar por distinguir lo que son las ciencias naturales de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales, él ubica la ética y la jurisprudencia. Cuando ustedes, si leen la obra de Kelsen, cuando él refiere a jurisprudencia, se está refiriendo al derecho. Aunque nosotros, cuando hablamos de jurisprudencia, ¿a qué nos referimos generalmente? ¿Qué es la jurisprudencia? Al fallo de los jueces. El fallo de los jueces, exacto.
En cambio, digo, tenemos que entender cuando leemos a Kelsen que él refiere a jurisprudencia en términos de derecho. Entonces, por eso él dice ciencias naturales y ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales, él ubica la ética y la jurisprudencia. Y ahí se centra en esa jurisprudencia que es el derecho. Ahora bien, para distinguir las ciencias naturales de las ciencias sociales o ciencias de la naturaleza, él considera que lo va a hacer a través de dos principios: el principio de causalidad y el principio de imputación. ¿Por qué? Porque dice que cuando estamos frente a las ciencias de la naturaleza, en definitiva, allí lo que hay es, digamos, un ordenamiento de los fenómenos o elementos de la naturaleza que se van a dar en función de una condición y una consecuencia. Elementos que se van a dar, ese ordenamiento, ¿verdad?, de los fenómenos naturales, que se van a dar en base a una condición y una consecuencia. Cuando referimos a la ciencia del derecho, las ciencias sociales y en particular la ciencia del derecho, él dice que nos estamos refiriendo a el ordenamiento que regula la conducta de los hombres. O sea que uno regula esos hechos de la naturaleza, ¿verdad? Y otro, lo que tiene que ver con la conducta de los hombres. Pero ¿dónde está la diferencia entre una ciencia y otra? Que en la ciencia de la naturaleza, él lo refiere desde el punto de vista de que opera ese principio de causalidad, causa-efecto. Y por otro lado, en la ciencia del derecho, él entiende que opera el principio de imputación. Y ahí es donde va a comenzar a explicar. Quedó claro esta distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿verdad? Sí. Y que una se rige por el principio de causalidad y otra se rige por el principio de imputación. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando Kelsen refiere al principio de imputación, que es fundamental en la teoría de Kelsen, él dice que se trata de una relación interfuncional entre los hechos y que esa relación está dada por una condición y una consecuencia. Es decir, vamos a traerlo al terreno de la realidad. Kelsen con esto se está refiriendo a que, por ejemplo, cuando hay una persona que comete un acto ilícito, esa sería la condición. ¿Y la consecuencia cuál sería? La sanción. Que se lo juzgue y tenga una sanción. Y claro, Que debe ser castigado. Exacto, la consecuencia sería de que la persona, en definitiva, resultara castigada. Eso en términos generales. Por eso Kelsen dice... Disculpe, profe. Sí. Perdón. Él dice No. que debe ser castigado, no que será castigado. Por eso ahí Claro, el yo no dije que será. Sí, Justamente, Kelsen, ahora vamos a ir justamente a ese punto que lo que acaba de decir la compañera, Denis, es fundamental. Es decir, él entiende entonces que hay una condición y una consecuencia. Y en ese caso la sanción, digamos que es impuesta al acto ilícito. Hay un acto ilícito y cuando se impone la sanción se impone como consecuencia de ese acto ilícito. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a las ciencias naturales, dice Kelsen, esa relación de causalidad es infinita. O sea, hay una relación causa-efecto. Y siempre se va a dar de la misma forma. O sea, hay una causa y se produce el efecto. Siempre se va a dar igual. Y él recurre a un ejemplo. Él dice, si el hierro, si digamos un metal
se calienta, ese metal se dilata. Si luego se somete al, digamos, al frío, se contrae. Y sean las veces que sean la operación que realicemos, va a ser siempre el mismo resultado. Eso en cuanto al principio de causalidad. Causa-efecto en forma infinita, dice él. Perdona, una consulta. Esto dentro de lo que sería en las ciencias naturales. Correcto. Ahora, eso sería únicamente en casos físicos. En casos químicos no pasa. En una combustión vos no podés deshacer una combustión. Claro. No es muy... Claro, no entiendo el ejemplo, claro, perdón. No es que el tema es el ejemplo que da él para explicar causa-efecto. Él está, digamos, tratando de justificar su teoría. Después la teoría, vamos a ver que, como toda teoría, es criticada. Perdón, profe, es solo para decir que en esa época No, se pero hablaba... disculpen. Sí. Lo que acababa de decir la compañera, claro, en una cuestión química, seguro. Puede que no sea de la misma forma, pero él recurre a ese ejemplo. Yo repito el ejemplo que da él, sí. Un hecho físico, sin reacciones, digamos. Perdón, Exacto. pero lo que pasa es que en esa época se hablaba de leyes de la naturaleza, es decir, que eran inmutables, porque hasta en la química existen leyes que son inmutables, es decir, a 0 grados el agua se congela y cosas así, por más Pero que eso es sea físico químico. también. No, es que es claro. físico también. Los estados de agregación de la materia es física. Exacto. Lo químico justamente es algo que no tiene marcha atrás, como Claro, una por eso combustión. digo, él lo explica por medio de la física porque ahí tiene la relación causa-efecto. Igual las reacciones en equilibrio sí se revierten. Claro, pero digo, nosotros estamos analizando la teoría de Kelsen. Igual lo que importa es lo que dice Kelsen, ¿no? No, tanto claro, Tal cual. estamos estudiando la teoría de él. Después, claro, si nos ponemos a estudiar la química o si qué vamos a ocurre en el criticar todo lo que espacio, y entonces ahí ya es otra cosa. Pero bueno, entonces, luego que le explica el principio de causalidad, va a explicar el principio de imputación. Y allí en el principio de imputación es cuando él dice, bueno, acá la relación entre la condición y la consecuencia es finita. Y ahí vamos a lo que dice la compañera. ¿Qué ocurre? La norma jurídica que recoge los hechos de la realidad prescribe una determinada conducta a cumplir. Es decir, la norma, ¿se acuerdan que en las primeras clases yo les hice referencia al concepto de Kelsen? Por eso se los hice y que después vamos a volver, de la norma jurídica cuando referimos en términos de mandato, ¿se acuerdan? Que puede ser tanto una obligación, puede ser, digamos, tanto autorizar una determinada conducta o prohibir una determinada conducta. Y en ese sentido, Kelsen expresa justamente que en caso que no se cumpla, la sanción traería esa consecuencia por no cumplimiento. Pero evidentemente que él dice que cuando hay una conducta, que hay un acto de voluntad que se debe cumplir, que se debe realizar, en ese caso, evidentemente que por ese incumplimiento, la sanción, si hay un incumplimiento, la sanción debe seguir al acto ilícito. Debe seguir. Entonces ahí es lo que él comienza a distinguir y recurre a una expresión alemana que es sollen, con doble L, que ese es el deber ser. Entonces ahí, lo que refería la compañera recién, justamente ahí es cuando él refiere, bueno, hay que distinguir el ser del deber ser. ¿Y cómo explica entonces ese principio de imputación? Porque dice que a diferencia del principio de causalidad, donde dada una condición, necesariamente la consecuencia, dice él,
se producirá, él dice se producirá, cuando estamos en el derecho, dada una condición, la consecuencia debe producirse, pero no necesariamente se producirá. A ver si se entiende. ¿Qué les parece? ¿Por qué dirá eso Kelsen? Sí. Valeria. Valeria. No, hay otros compañeros con la profe, mano le iba a pedir si podía- levantada. A Sol, ver, sí, Denise y adelante. Fernando. Sí, Fernando. O Sol. Bueno, el primero que haya levantado la mano. Bueno, no sé si Sol. Bueno, sí, adelante, adelante. Capaz que el concepto está errado, no sé. Él se Sí. refiere a que él debería ser, pero después va a estar la conducta del hombre en su decisión, ¿no? Que ahí sería donde entraría la sanción. Él dice que, de acuerdo al principio de imputación, dada una condición, se debería dar una determinada consecuencia. Seguro. Pero no necesariamente se producirá. Entonces, si nosotros venimos al plano de la realidad, lo podemos explicar con un ejemplo. ¿Qué quiere decir Kelsen? O más bien de lo que dice Kelsen, ¿qué podemos entender en la realidad? Por ejemplo, el delito de homicidio. El artículo 310, ¿verdad? Del Código Penal, después lo La van a intención. estudiar. Claro, dice el que con intención de matar, ¿verdad? Diere muerte a una persona. Ese es el homicidio. Entonces, cuando Kelsen dice que, dada una condición, la consecuencia debe producirse, pero no necesariamente se producirá, ¿qué quiere decir? Que el hombre tendría que cambiar por intermedio de la consecuencia, pero no se sabe si puede llegar a producirse ese cambio. Yo creo que ¿Cambiar dice qué? que no siempre se encuentra al culpable. La conducta del hombre. Bueno, Para a mí, ver. Que no es A ver lineal. acá, a ver, Denis. sí, yo tengo hace rato la mano levantada. Él dice que debe ser, o sea, hay una condición y debe ser. En ningún momento dice será, o sea, en ningún momento dice va a ser castigado, lo vamos a arrestar, lo vamos a atrapar, lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar. O sea, debe, o sea, hay una Bueno, condición. y en este ejemplo que yo les planteo, Claro, el que con intención de matar, bueno, sí, la persona pasa? puede decidir matar o no, pero va a depender de si se castiga o no, porque debe ser castigado, ¿sí? Todos entendemos que debe ser, ¿y por pero qué no entonces? necesariamente va a ser Ahí va, castigado. ¿y por qué no necesariamente debe ser castigado? Puede ser castigado. Por un montón de cuestiones. Primero porque hay que probarlo. Eso. Segundo, tiene que pasar por un proceso. Habrá atenuantes, agravantes que pueden hacer cambiar o variar la condena. No es lineal, digamos. Claro, La ahí va. conducta. Claro, no estamos hablando de la condena. Estamos hablando de se La produce un sanción delito. Claro. las consecuencias, digamos, no es lineal Bien. el delito respecto al resultado del delito o el deber No ser. no necesariamente, dice Kelsen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que se visualice esto que estamos hablando y que ustedes ya lo vienen razonando bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso del homicidio, justamente, lo que está claro es que hay un muerto. Eso no hay duda, si no, no hay homicidio. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué? No, Sí. la norma no es un mandato, debe ser castigado, pero no te dice, si matás, vamos a castigarte. Bueno, pero a ver, en principio, si alguien mata a alguien, va a recibir la sanción. Profe, puede ser que sea por si es con intención o no, si es culposo. Pero más allá de la que no vamos a entrar en eso porque ya es más complejo y nos vamos a... el tema pasa por el lado de que, por ejemplo, puede operar una causa de justificación. Supónganse, por ejemplo, ustedes todavía no han visto penal, ¿verdad?
¿No hay un estudio de por medio antes de juzgar? Sí, Nos Antes hablaron de... aplicar sí, claro. el- Claro, pero digo, lo que ocurre, creo que la mayoría no, obviamente todavía Pero hay un dice penal. artículo que se derogó que si encontraba al cónyuge con el amante, Está, sí. ahí por más... Vamos, claro, vamos a las causas de justificación, una más fácil, la locura. Artículo 30 del Código. Cuando la persona, digamos, queda alcanzada por esa figura de justificación que es la locura es cuando la persona está en un estado en que no tiene la capacidad de, dice digamos, la forma como se entiende esa norma es que la persona no tiene la capacidad de querer ni entender el acto que cometió. Supóngase una persona que está bajo efecto del alcohol, pero así, que no puede mantenerse parada, bueno, pero sin embargo mata a otro. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con que pudiera estar bajo el efecto de estupefaciente, en una situación que no puede darse, no puede entender digamos, la magnitud del acto. Entonces allí podría darse aquella situación que comete el delito, pero opera esa causa de justificación y no es castigado. De ahí que explica justamente Kelsen ese principio de imputación. O sea que de esa forma veo que ha quedado claro. Luego, se pregunta a Kelsen, ¿cuándo? Después que sortea ese tema, se pregunta, bueno, ¿cuándo es eficaz el ordenamiento jurídico? Y ahí viene el tema de la eficacia que ya hemos hablado. ¿Cuándo es eficaz? Y es eficaz, dice Kelsen, cuando hay una fuerza para obrar, lo que nosotros referimos en términos de coacción. En la medida que el ordenamiento jurídico tiene la posibilidad de la coacción, entonces allí es que está esa fuerza para obrar. Luego que analiza todos esos aspectos, habló de la vigencia, refirió a la eficacia, entonces ahí es cuando él entiende y afirma que para él Estado y derecho son una misma cosa. Y ahí es donde él hace la crítica, que a su vez después lo critican a él, ¿no? Ahí hace la crítica en cuanto a la doctrina tradicional, la teoría clásica, en el sentido de que generalmente, dice Kelsen, se practica una distinción entre Estado y derecho. Y él dice, pero eso no es más que una hipótesis. En realidad es una ficción. Dice, se hace aparecer como varias cosas o dos cosas, cuando en realidad es una sola. Por eso él entiende que Estado y ordenamiento jurídico es lo mismo. Y allí es cuando justamente él lo explica diciendo, es como cuando se refieren a la Santísima Trinidad. Se están refiriendo a varias cosas o quieren hacer parecer varias cosas cuando en realidad dice que hay una sola. Y ahí, a partir de ahí, él va a dar dos conceptos en cuanto a dos nociones, digamos, en cuanto al ordenamiento jurídico. Una noción estática del derecho, que él lo refiere como de técnica social, por la que él dice se induce a los hombres, obviamente entendiendo hombre y mujer, ¿no? Pero él lo refiere al ser humano, a la persona. Dice que se induce a los hombres a comportarse de determinada manera y ejerciendo el monopolio de la fuerza, es decir, lo que tiene que ver con la posibilidad de aplicar una sanción. Esa sería la noción estática. La noción dinámica
dice Kelsen, del ordenamiento jurídico, del derecho, es en la medida que existe el ordenamiento jurídico cuando crea sus normas, ¿sí?, y las aplica. O sea, son normas jurídicas que conforman un orden, pero ese orden jurídico, dice Kelsen, se da y existe en función de la validez de la norma jurídica. Y ahí está el concepto que ya ustedes manejan, porque nos adelantamos a eso cuando hablamos de la validez de la norma jurídica. Entonces se pregunta Kelsen, bueno, ¿y qué es la validez de la norma jurídica? Y en ese sentido él dice que el ordenamiento jurídico, el derecho, es un sistema dinámico, donde importa, dice Kelsen, la validez de la norma, sin importar su contenido. Bueno, acá esto le vale una crítica a Kelsen, en el sentido de que se ha entendido que cuando Kelsen refiere que existe el ordenamiento jurídico en la medida que hay una norma válida, que la norma es válida, sin importar el contenido, podría justificarse un régimen totalitario, puesto que en la medida que existan normas válidas, pero no importa qué contenido pueda tener la norma, entonces en definitiva se podría justificar un régimen totalitario o un Estado totalitario. Esa es una de las críticas que se le hace. De ahí que, en definitiva, él entiende que la norma jurídica, en tanto válida, se da, digamos, con esa validez que es espacial, temporal y personal. Espacial, ¿por qué? Porque se da en un ámbito. Es temporal porque se da en un determinado periodo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la vigencia, también de la norma. Y personal porque esa norma está dirigida a una determinada conducta que va a alcanzar a un individuo en particular o a, digamos, una pluralidad de individuos que estén en la misma situación jurídica establecida por la norma. O sea que en ese sentido, Kelsen explica entonces que esa norma es válida y tiene validez espacial, reitero, temporal y personal. Ahora bien, lógicamente, como ustedes saben, ya Kelsen, cuando explica la validez de la norma jurídica, ¿cuál era el problema que se le generaba? Y que ahí es donde lo critican. ¿Recuerdan? Cuando él refiere a la validez del ordenamiento jurídico. Que no importaba la materia de la norma, el contenido. Sí, no, pero eso ya, yo me refiero a cuando él explica cuándo una norma es válida, para Kelsen. Cuando se hace con un procedimiento igual, o sea, con una norma de igual jerarquía o anterior, ¿no? De acuerdo al Con una norma anterior y superior. Eso. Es decir, cuando se crea por una norma anterior y superior. Pero ¿cuál era el problema de Kelsen? Que si nosotros vamos avanzando en esa norma anterior y superior, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué norma? Con la Biblia. No. Con que no había constitución. Ahí está en el derecho natural. Con que no había, que llegamos a la primera constitución y no había, llegábamos a esa hipótesis. Claro, no había ¿qué? Constitución. Estado. No, derecho. si me decís que llegaba a la primera constitución, había constitución. ¿A la primera norma? ¿Cuál es la primera norma? No, me están tirando cualquier cosa. No había Estado porque no había derecho. No, pero yo no estoy hablando del Estado.
Yo estoy hablando de la validez. Fíjense lo que puede ser un examen oral. Una Yo ley estoy hablando fundamental. de la Iba a extraer la cadena de validez validez. de una norma hipotética, de un concepto que no era lógico o lógico. correcto. A ver, no tiene una norma de derecho positivo. Ese derecho puesto y no supuesto. Entonces dice, yo voy a estudiar el derecho puesto y no supuesto. Y sin embargo, cuando va a explicar la validez de la norma jurídica, ¿a dónde llega? ¿Él no A la dice que hay no... una norma hipotética fundamental? A eso le dice. Sí, lo dice, y por eso lo critican. Porque dice que en definitiva está utilizando una hipótesis, cuando él trata de eliminar las hipótesis. Entonces se llega a la norma hipotética fundamental. Esa es la explicación que él puede dar a los efectos de explicar la validez del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando va a explicar en el ámbito internacional, entonces ahí también él refiere a la validez del orden jurídico internacional y nos encontramos en materia del derecho internacional con la norma Pacta sunt servanda, aquella que habíamos dicho que está establecida en la Convención de Viena sobre los tratados, que significa que los pactos o tratados deben ser cumplidos y de buena fe. Esa es la norma Pacta sunt servanda, sunt, S-U-N-T, sunt servanda. Y también encontramos en materia de derecho internacional lo que se llaman las normas de ius cogens, es decir, aquellas normas que son aceptadas por la comunidad internacional y que únicamente pueden ser modificadas por una norma de similar naturaleza. Por ejemplo, una norma de ius cogens es la que tiene que ver con la dignidad de la persona humana, con la prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos, degradantes. Esas normas son normas de ius cogens, ¿sí? Y son aceptadas por la comunidad internacional. Entonces, luego que se da todas estas explicaciones, Kelsen, se plantea, en definitiva, cuál es la importancia de la teoría pura del derecho. Entonces, él trata de mostrarnos, bueno, qué importante es la teoría pura del derecho, dónde radica la importancia. Y para eso, vamos a tener que terminar la clase que viene, porque estamos en hora, pero les adelanto el punto. Para eso, Kelsen va a recurrir a tratar de superar una serie de dualismos. ¿Por qué? Porque él justamente, así como dice que Estado y derecho son la misma cosa, él tiene que explicarlo. Parte de una afirmación, dice que el Estado y derecho es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo tiene que explicar. Y para eso comienza a superar, lo que dice él, superar los dualismos. ¿Qué dualismo va a superar Kelsen? Y va a superar el dualismo de derecho público, derecho privado, que ya estudiamos, ¿se acuerdan que hicimos referencia al derecho público, derecho privado? Va a superar el dualismo que tiene que ver con el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Va a tratar de superar el dualismo entre persona física y persona jurídica. Esos son los dualismos que Kelsen va a tratar de superar a los efectos de dar la explicación entonces en lo que tiene que ver con el Estado. Así que bueno, dado que estamos en hora, si no hay preguntas, o si tienen alguna pregunta, si no he sido claro hasta ahora, a ver qué me pueden decir.
Sí fue muy claro, profesor, pero hoy en la parte que habló de los juristas del siglo XIX, a mí no me quedó claro a qué se refería con algo de las jerarquías, porque medio se me cortó y... No, él lo que decía era que en general, digamos, las corrientes del siglo XIX, lo que los juristas lo que habían tratado de hacer era, digamos, obtener para sí determinada jerarquía. Y en ese sentido, los juristas no solamente quedaban en el plano del derecho, sino que incursionaban en otras ciencias, como por ejemplo, la filosofía, la política, y que de esa forma, digamos que él lo que pretendía era evitar eso y quedarse analizando el derecho en forma pura. ¿Quedó claro? Gracias, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Profe, nombró dos dualismos, derecho público y privado y derecho objetivo y subjetivo. Y persona física y persona jurídica. Perfecto, gracias. Bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Que pasen bien. Igualmente. Chao. Buenas noches.